Bueno, muy buenas tardes. Voy a comenzar esta exposición hablando de un caso. Vamos a pensar en un juez que le dice a su vecino: mira, vente para el tribunal en que yo trabajo, que allá yo tengo unas computadoras, y te las llevas para tu casa y después agarramos, las vendemos y nos queda cada uno una parte. Toma solamente la llave, toma la llave de la oficina, yo más o menos cuadro para que tú pases para allá y te llevas. Esas computadoras me llegaron para los funcionarios, pero bueno, no importa. Esas cosas a veces ocurren. No digo en Venezuela, pero ocurren. La pregunta es, bueno, si un hecho como esto es punible o no es punible. Evidentemente ustedes dirán, todos son aquí abogados, bueno, este hecho es punible. Este hecho es punible por una ley que antiguamente se llamó Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Actualmente se llama Ley contra la Corrupción. Esta ley contra la corrupción fue creada por la Asamblea Nacional en el año 2002 y luego fue objeto de reforma, bueno, de reforma no, de modificación, yo creo que de cambios radicales en el año 2014 por la vía de un decreto ley del presidente de la República. En el año 2022, esta ley ha sido reformada por la Asamblea Nacional. El objeto de mi disertación va a ser precisamente, bueno, los aspectos generales de esta ley y precisamente tocar un caso como el que mencioné al principio del juego. A ver qué pasa en una situación como esa. Antes de continuar, bueno, debo expresar mi agradecimiento al profesor Jorge Rosell, a la profesora Magali Vázquez y así como también a los organizadores de este evento, a Multijurídica, por la generosa invitación a este importante evento en homenaje al profesor Roberto Delgado Salazar, quien en vida no conocí, pero que sí tuve cuenta de la enorme obra que tuvo, la gran obra jurídica que tuvo durante, bueno, durante su vida en el ámbito del derecho procesal y del derecho probatorio. Y esto, bueno, estas palabras van en homenaje al profesor Roberto Delgado. Bueno, como les decía, esto que les he mencionado, este caso que les he mencionado, tiene que ver pues, con la ley contra la corrupción. La ley contra la corrupción es una ley creada para la protección de un bien jurídico muy particular. Ese bien jurídico se considera actualmente que es la administración pública. En otros tiempos se hablaba de la cosa pública, del patrimonio público. Estas expresiones, bueno, son expresiones que dan a entender lo mismo, pero que pudiera, si uno las interpreta literalmente, cosificar demasiado el bien jurídico, porque podrían dar a entender de que, bueno, cosa, patrimonio es algo objetivo, es dinero, etcétera, etcétera, cuando realmente no es por entero lo que se protege por estos delitos. En estos delitos, si bien se protege los bienes del Estado, porque estos son delitos contra el Estado, es un delito o delitos, un conjunto de delitos contra el Estado, también se protegen una serie de valores, principios, deberes que tienen los funcionarios o que han de tener los funcionarios públicos con respecto a esos bienes del Estado. Deberes como la lealtad, deberes como la honestidad, deberes como la legalidad. Entonces, cuando uno habla de este bien jurídico, ¿a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a que se tutela el correcto, el normal desenvolvimiento de la función pública, a los servicios públicos. Es decir, cuando hablamos de la función pública, no nos referimos solamente a la función administrativa del Estado. El término administración se interpreta en un sentido lato en estos casos, sino que se interpreta o se entiende que aquí estaría involucrada la función judicial, la función legislativa, así como también la función administrativa del Estado. Incluso en algunos ordenamientos, los delitos contra la administración pública, estos que estoy mencionando, se ven unidos a los delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, bueno, en ordenamientos como el venezolano se mantiene la distinción.
Este bien jurídico, de una manera u otra, se ve reseñado en la ley, en la reforma que se ha hecho de la ley, porque la ley considera que el objeto de la misma es garantizar la salvaguarda del patrimonio público. Pero aquí, algo importante a destacar, que esa salvaguarda del patrimonio público, la ley, y esto quiero destacarlo desde ahora para el conjunto de para el grueso, para el resto de mi intervención, la ley entiende que la finalidad o una de las finalidades principales de la misma es educar a los ciudadanos y educar a los funcionarios para precisamente propiciar el respeto de la salvaguarda del patrimonio público. Cuando se habla de patrimonio público, se habla de un patrimonio no en el sentido estrictamente material, como lo dije al comienzo, sino también del patrimonio moral, del patrimonio ético de la función pública. Entonces, eso sería, bueno, a grandes rasgos el objeto de la ley. Claro, la ley también dice que, bueno, que la ley tendrá como propósito tipificar los delitos que afecten a este interés de salvaguarda del patrimonio público, como también prever o señalar las faltas administrativas que pudieran realizarse en el desempeño de la función pública. Ustedes dirán, bueno, pero este profesor planteó un caso al comienzo y no ha dicho nada al respecto. Fíjense, una vez planteado o dicho estos lineamientos, habiendo hecho estos lineamientos generales, bueno, me corresponde necesariamente también hacer algunos lineamientos teóricos que subyacen a una ley como esta. O sea, ciertos conceptos, ciertas categorías que es importante que manejemos en el poco tiempo que tengo, que por cierto no me puse a medirlo acá, en el poco tiempo que tengo para esta intervención, me gustaría, bueno, que los conozcan de manera que se pueda comprender un poco más fácilmente lo que voy a decir con respecto a esta ley y cómo vamos a resolver ese caso que planteé inicialmente. Miren, estos delitos, este conjunto de delitos, se basan en una serie de principios teóricos. Principios teóricos que se traducen en ciertas categorías delictivas, de las cuales, bueno, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar, como la expresión delito común, delito especial. En esta ley se maneja sobre todo la categoría del delito especial, en contraposición al delito común. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuál más o menos es la diferencia? Bueno, que los delitos comunes generalmente están en el Código Penal, en leyes ordinarias, y cuando se trata de delitos especiales, nos estamos refiriendo pues a delitos que requieren tienen unas características muy particulares. Bueno, si vamos a dar definiciones, bueno, un delito común será aquel que pueda ser cometido por cualquier persona, como puede ser el hurto, como puede ser el robo, como puede ser el homicidio. En los delitos comunes, la ley utiliza expresiones para tipificar el hecho, para describir el hecho como aquel que, cualquiera que, el individuo que. Eso significa que no hay que tener ninguna característica particular para ser autor de esos delitos. En cambio, en los delitos especiales, que es lo que vamos a manejar en esto de la ley contra la corrupción, en los delitos especiales, para ser autor, es necesario tener una determinada cualidad. Ha de tenerse una determinada característica. Y si vamos más al fondo, cuando se trata de un delito especial, aquel que puede ser autor o que podría ser autor del mismo, ha de tener ciertos deberes especiales, ciertos deberes particulares que no le incumben a la generalidad y que por esa razón a él se le castiga, se le pena con mayor severidad cuando realiza determinados hechos, o no se le castiga a los ciudadanos comunes cuando realizan tales hechos. Por eso es que ha surgido la llamada distinción entre delito especial propio y delito especial impropio. O sea, un delito especial, como les dije, es un delito en el cual hay que tener ciertas cualidades para ser autor, ciertos deberes. Pero cuando se trata de un delito especial propio, ese delito solamente será delito cuando lo cometa aquella persona que tiene el deber especial. En nuestro caso, los funcionarios públicos, en el caso de la ley contra la corrupción.
O sea, un delito especial propio es una conducta que solamente puede ser delito si la comete un funcionario público, que tiene deberes de lealtad, de fidelidad, de honestidad con relación al bien jurídico tutelado que expliqué al comienzo. Algo que no ocurre, repito, con los delitos comunes, que como dije, no requieren ningún deber especial, sino simplemente el deber, vamos a decir, de no dañar a los demás. Cuando hablamos de un delito común, uno tiene siempre un deber, no puedo o no debo dañar a los demás, y cuando realizo el hecho, lo que hago es precisamente quebrantar ese deber. Delitos especiales propios. Los delitos especiales impropios es una categoría muy similar, pero distinta a los delitos especiales propios. ¿En qué sentido? En los delitos especiales impropios, cualquiera puede ser autor. Puede ser tanto un funcionario, en el caso que estamos mencionando, como un ciudadano común. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el funcionario tiene características, deberes especiales, a él se le va a penar, se le va a castigar con mayor severidad. O sea, podemos realizar el mismo hecho. La conducta es la misma, está prohibida para ambos, pero el ciudadano común, como no tiene deberes especiales, la pena va a ser menor. En la ley contra la corrupción tiene delitos especiales propios y tiene delitos especiales impropios. Para que se vea con mayor claridad esta distinción, fíjense, un delito especial impropio es, por ejemplo, el delito de violación de domicilio. La violación de domicilio, si la comete un particular, es delito, pero si la comete un funcionario, no sometiéndose a los requerimientos, formalidades, orden judicial, etcétera, etcétera, para ingresar al domicilio ajeno, a él se le va a castigar por el mismo delito, pero con mayor severidad. ¿Y eso por qué? Porque a los intráneos, esto es un término que utilizamos los penalistas, que suena así como muy técnico, pero bueno, o sea, a los intráneos se les castiga con más severidad que a los extraños. Te dirán, profesor, ¿qué es eso de intráneos, extraños? Bueno, intráneos es el que tiene la cualidad, que tiene la característica, el deber especial señalado en el tipo, mientras que el extraño es el que no lo tiene. Fíjense, en el caso que les estoy aquí mencionando era un juez, ¿no? Del juez. Bueno, el juez, teniendo en cuenta estos conocimientos, él sería el intráneos, mientras que el vecino sería un extraneos. Pero fíjense, para que vean el asunto, ¿no? Esa conducta delictiva que podría ser lo que llaman un delito de peculado, que yo me apropio de un bien del Estado, etcétera, etcétera, que es la conducta delictiva prevista en la ley contra la corrupción, ese delito tiene que ser cometido, la apropiación, por funcionarios públicos. Entonces uno diría, bueno, pero entonces ¿qué delito cometió este señor? El otro, porque el que agarró el objeto fue el vecino, y el otro lo que hizo fue solamente dar la llave. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces habría cometido un hurto o una apropiación indebida, el vecino, y el otro sería que él cometió peculado. Bueno, eso lo vamos a discutir un poquitico más adelante, simplemente, bueno, voy dándolo como abreboca. Fíjense, entonces, bueno, he hablado de unas nociones: delito común, delito especial propio, delito especial impropio. Miren, voy a meterme con una cosita un poquito más técnica para poder, bueno, ya terminar de desarrollar el caso y resolver los problemas y hablar un poco más de la ley contra la corrupción. Desde el punto de vista doctrinario, y aquí vamos a hablar de dos autores alemanes que son, puedo decir, los más importantes en la actualidad. Vamos a hablar de Klaus Roxin y vamos a hablar de Günther Jacobs. En la doctrina actualmente se habla de los llamados delitos de infracción de deber. Los delitos de infracción de deber no es lo mismo que delitos especiales. No es lo mismo en el sentido estricto de la palabra. O sea, podríamos decir que los delitos de infracción de deber son delitos, algunos son delitos especiales y otros no son delitos especiales, y todo del punto de vista que se mire. Lo que quiero decirles es que, bueno, que también en esta materia se habla de delitos de infracción de deber para referirse a los delitos que están previstos en leyes como la ley contra la corrupción. Estos delitos de infracción de deber se oponen a los llamados delitos de dominio del hecho.
Por ejemplo, un delito de dominio del hecho es lo que, por ejemplo, el delito de homicidio. En un delito como el homicidio, ¿quién es autor del delito? Bueno, autor del delito será el que tenga el control, el dominio del suceso, aquel que pueda, el que tenga el poder de adelantar, retrasar, impedir la realización de la acción típica. Puede ser que la realice corporalmente o que la realice por medio del otro, pero lo importante para ser autor en los delitos de dominio del hecho es que usted tenga ese control, tenga ese poder y sepa que tiene ese poder. Esta es la regla general en los delitos. La mayoría de los delitos son delitos de dominio del hecho. Si ustedes le preguntan, oye, pero ¿qué se diferencia un autor del cómplice del cooperador? Bueno, que el cooperador y el cómplice no tienen el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque el cooperador y el cómplice no tienen ese poder, no saben que tienen ese poder de adelantar, retrasar, impedir la consumación del delito. Ellos simplemente coadyudan a la ejecución del hecho, pero no tienen ese dominio. Si tienen ese dominio, entonces lo que habría es un codominio del hecho y serían coautores. Ahora, hay un conjunto de delitos que son la excepción, que serían los delitos de infracción de deber, y que es lo que traigo a colación en los aspectos teóricos de la ley contra la corrupción. En los delitos de infracción de deber, para ser autor, lo importante no es tener el dominio del hecho. Es decir, que usted puede ser que no tenga el dominio del hecho, que no tenga el control del suceso, que usted no puede impedir, retrasar, etcétera, etcétera, para ser autor, sino que son delitos en los cuales para ser autor, lo único importante es que usted tenga un deber especialísimo, como el de ser leal, el de ser honesto, el de seguir la legalidad, etcétera, etcétera. Como ocurre, por ejemplo, en los delitos de la ley contra la corrupción. Usted dirá, profesor, pero entonces, ¿qué efectos prácticos puede tener esto? Esto es pura teoría, dirán ustedes. ¿Qué efectos prácticos? No, tiene efectos importantes. Esto fue creado por Roxin, esta teoría, y desarrollada por Jacobs, entre otros. Esto tiene efectos importantes porque si vamos al caso que planteé al principio, el juez es autor, aunque él solamente haya dado la llave. Fíjense ustedes, él solamente dio la llave y el otro fue el que fue a buscar los computadores y se las llevó. En cambio, el otro que realiza la acción y que no tiene el deber, él no puede ser autor. Él no puede ser autor del delito de infracción de deber, que sería el peculado. En otras palabras, el juez respondería como autor del delito de peculado, mientras que el otro, lo vamos a dejar en interrogante, no respondería como autor, a pesar de que él es el que toma el objeto y se lo lleva para la casa. El juez solamente habría dado la llave. Fíjense, si nosotros aplicamos los criterios del homicidio, por ejemplo, como para un delito de un homicidio, si yo le doy a un cuchillo a otro para que mate y el otro mata, autor es el que mató. Y yo cuando di el cuchillo, pues yo sería un cómplice, un cooperador, dependiendo del momento en que hice el aporte. Sería un partícipe en el hecho, no sería autor del delito. Y recuerden que cuando hay participación puede haber atenuación de la responsabilidad, puede haber una atenuación. ¿Por qué? Porque los cómplices no necesarios tienen una responsabilidad penal menor que el autor del delito. Entonces, esta doctrina tiene efectos aquí importantes. Una doctrina que me dice a mí que cuando una persona tiene el deber, un deber especial, esa persona siempre tendrá la condición de autor independientemente de lo que haya hecho. Siempre tendrá la condición de autor, aunque no tenga el deber. En cambio, la otra persona, la que interviene, el extraño, nunca podrá ser autor. Esto es lo que dice la doctrina. Nunca podrá ser autor, independientemente de lo que haya hecho, si es un delito de infracción de deber. Por lo tanto, en el ejemplo que les he mencionado, pues esta persona que fue allí, pues nunca podría ser autora del delito de peculado porque no tiene el deber especial señalado en la ley, es decir, no tiene la condición requerida en el tipo para ser autor. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, las preguntas hacen al final, pero bueno, ya que me acostumbro como si fuera una clase, lo planteo de una vez. Bueno, miren,
todo esto que traigo a colación se tergiversa, no es solamente en la reforma que se ha hecho en el 2022, sino que ya viene tergiversado todos estos principios teóricos que son muy razonables, muy lógicos y muy legítimos desde el punto de vista jurídico. Estos principios pierden de alguna manera su validez con la ley contra la corrupción, empezando por la del 2002. Y luego, bueno, se ha mantenido el quebrantamiento de estos principios, se ha mantenido en la del 2014, que fue pues el fruto de un decreto ley, y se ha mantenido también en la reforma. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento, de acuerdo al artículo 3 y al artículo 4 de la ley contra la corrupción, los que no sean funcionarios pueden ser tratados como funcionarios. Dirán, profesor, ¿pero cómo es eso? Bueno, sí, fíjense, cuando el legislador define a los funcionarios públicos, porque el legislador hace una definición de los intráneos, cuando el legislador define al funcionario público en el artículo 3, lanza por allí una perla en el numeral tercero de ese artículo, que es el artículo, sí, en el artículo 3, el que dice que, bueno, que se considera también funcionario público cualquier persona en los casos mencionados en esta ley. Entonces, eso ya me puede saltar, o puede saltarle a cualquiera las alarmas, porque eso significaría que quien no es funcionario podría ser tratado como funcionario, con toda la severidad o la mayor severidad que eso supone desde el punto de vista jurídico y legal en un ordenamiento como el venezolano. Así como también, bueno, también en cualquier otro ordenamiento, pero digo un ordenamiento como el venezolano, en el cual se establecen sanciones, bueno, de bastante severidad en esta clase de delitos. Entonces, la conclusión, o por lo menos conclusión inicial, es que de acuerdo a esta ley, entonces el extraños podría ser tratado como intráneos. Pero la cosa se agrava más cuando vamos al artículo 4, porque en el artículo 4 se señala quiénes son funcionarios públicos. Perdón, qué es lo que se va a entender como patrimonio público. Y bueno, allí se dice, voy a permitir citarlo acá, dice, igualmente se considera patrimonio público los recursos entregados a particulares por los entes del sector público mediante transferencias, aportes, subsidios, etcétera, etcétera, bueno, que le den plata pues a particulares, hasta que se demuestre el logro de las finalidades para las que se dio el dinero. Y entonces luego lanza esto y dice, bueno, se considera por lo tanto que los particulares que administren recursos, esos recursos que se les dieron, serán sometidos a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta ley. En otras palabras, que si a usted le da dinero el Estado, usted pasa a ser funcionario público y de alguna manera me está diciendo la ley tácitamente y de fácil interpretación literal, me está diciendo, bueno, mira, entonces usted siendo particular, usted puede cometer delitos que solamente cometería un funcionario, como por ejemplo peculado, malversación. Si usted malversó ese dinero que se le dio, esos fondos, pues usted sería entonces responsable del delito de malversación, siendo que la ley dice expresamente que eso debe cometerlo un funcionario público, porque es un delito especial. En otras palabras, a los particulares se les pasaría a tratar como, o sea, a los extraños se les pasa a tratar como intráneos. Y dirán, profesor, pero eso está muy bien. No, no está bien, porque no tenemos los mismos deberes. Es como que vamos a tratar a los militares como tratamos a los ciudadanos comunes. No, porque los ciudadanos comunes no tenemos la formación, no tenemos los deberes que tienen los militares. Y por eso que cada renglón de delitos tiene sus particularidades, tiene sus especialidades. Al ciudadano común no se le puede tratar como el funcionario. El funcionario tiene que ser eficiente, tiene que ser honesto, tiene que ser leal. Y bueno, los particulares tenemos simplemente un deber genérico de no dañar a la administración pública. Y que será delito en la medida que esté tipificado. Pero si no está tipificado lo que hagamos, pues entonces no se podría castigar o no podría castigarse, que es lo que ocurre en los delitos especiales propios, que no se castiga al extraño por lo que haga, sino solamente se castiga al intraneo. Entonces, bueno, ya para ir terminando, lo primero que quería yo destacar de esta ley
es que esta ley va extendiendo demasiado o extiende demasiado el concepto de funcionario público. El ámbito de aplicación de la misma se extiende enormemente, fíjense, al punto que incluso se crean delitos que pueden ser cometidos tanto por extraños como por intráneos, y a pesar de que, bueno, esto es posible teóricamente porque serían delitos especiales impropios, el legislador castiga con la misma pena. Hay delitos, repito, previstos en la ley contra la corrupción, ya voy a mencionar uno, en que se castiga con la misma pena al funcionario como al no funcionario, siendo que el funcionario tiene deberes especiales que no tiene el particular. Y ustedes dirán, profesor, pero es que se lo merecen. No, lo que se lo merece, un momentico. Una cosa somos nosotros y otra cosa son ellos. Es decir, una cosa son los deberes que tenemos como ciudadanos comunes y otra cosa son los deberes que tiene un funcionario y que ha asumido cumplir con esos deberes. Por ejemplo, un ejemplo está en el artículo 79 de la ley, que es el aprovechamiento o el lograr utilidades en actos de la administración pública. Si usted, siendo particular o sea siendo funcionario, usted obtiene una utilidad, te dirán, profesor, pero eso todo el mundo lo hace. Bueno, esto está tipificado como delito. Pues. Si usted obtiene una utilidad en un acto de la administración pública, pues siendo funcionario o siendo no funcionario, usted se le castiga con la misma pena. Pero es que eso es ilegítimo. Es ilegítimo porque él o se le castiga con más severidad o a mí se me tiene que entonces definitivamente o eximir o atenuar la responsabilidad penal. Ya me quedan 5 minutos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es el segundo que lo hacen, la segunda vez que lo hacen. Bueno, eso a grandes rasgos. Lo que quiero decir es que, bueno, con este tipo de leyes se ha venido extendiendo y de alguna manera materializando más el afán de poder y el afán de ampliar los límites del poder punitivo del Estado mediante las leyes. Y eso, claro, eso conduce a soluciones ilegítimas desde el punto de vista jurídico. Y el último comentario, bueno, que quería hacer, porque no dejaría de ser yo si no lo hago, es que algo que hay que tener muy en consideración con relación a esta ley, al igual que con relación al Código Orgánico Procesal Penal, del cual van a hablar el día de hoy pues, otros ponentes, es que aquellos que nos dedicamos a la academia, aquellos que somos profesores, aquellos que somos investigadores, no podemos cerrar los ojos ante la arbitrariedad, no podemos cerrar los ojos ante la nulidad, ante la inconstitucionalidad del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley contra la Corrupción. ¿Y por qué son inconstitucionales? Porque estos cuerpos normativos fueron creados por la vía de decretos leyes del Ejecutivo Nacional. No me vaya a decir nadie, no, profesor, porque es que el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución permite al presidente dictar decretos leyes en cualquier materia. No, señor. Ayer, el hijo del profesor Roberto Delgado dijo algo muy brillante y que lo utilizo yo en muchas de mis conferencias, pero lo dijo y lo voy aquí a recordar. Dijo que antes de la ley, antes de las reglas del ordenamiento jurídico, se encuentran principios y valores. El presidente sea quien sea, puede tener apoyo popular, pero una democracia no es la tiranía de la mayoría. Y que cuando estamos hablando de derechos fundamentales, de garantía, de limitación del poder punitivo, de nuestros derechos básicos, de los suyos, de los míos, la de sus hijos, eso, cuando estamos hablando de eso, miren, no se puede estar poniendo cortapisas y comportarse como un leguleyo en lugar de comportarse como un jurista. Carrara decía, ¿en qué se diferencia un jurista de un leguleyo? Bueno, porque el leguleyo, porque conoce lo que dice la ley literalmente, ya cree que sabe derecho. En cambio, el jurista, con el conocimiento de la ley, dice, bueno, un momentico, todo aquí es relativo y el mundo del derecho es una puerta por la que apenas la ley me permite ingresar y que es un universo que tengo que explorar. Eso es lo que decía a grandes rasgos Carrara. Entonces, solamente una interpretación absurda de la ley
puede conducir a pensar de que el presidente puede dictar decretos leyes en la materia penal cuando hay una serie de principios, principio de legalidad, reserva legal, etcétera, etcétera, pluralidad política, que impiden que el presidente pueda legítimamente decidir sobre las libertades individuales. Porque fíjense, ustedes dicen, bueno, es que el presidente tiene apoyo popular. ¿Y por qué tiene apoyo popular? Porque votó por él la mayoría, sí, pero hay una minoría que tiene que ser respetada, porque no puede ser la tiranía de la mayoría la que se imponga, sino que cuando es en la Asamblea Nacional en la que podemos nosotros, que nos encontramos todos, y que se va a escuchar la opinión de los que digan, un momentico, si se va a limitar aquí la libertad por el presidente, bueno, un momentico, pero eso no puede ser así, o estos derechos no se puede menoscabar, y se tienen que escuchar las minorías y ser posible para ellas llegar a ser mayoría en un momento determinado. Eso es el principio democrático, es el principio de la pluralidad política, y eso no se respeta. Ustedes dirán, profesor, pero es que la ley mata cualquier cosa. No, la ley no mata los principios siempre están allí. Los principios pueden ocultarse, los principios podemos quizás olvidarlos y pueden ser en algún momento enterrados, pero resucitan y volvemos, y tarde o temprano tenemos que volver a ellos. Cuando pase esta pesadilla, seguramente volveremos a los principios y estas cosas pues no deberán ocurrir. Pero mientras tanto, bueno, yo veo pues a mis compañeros que discuten y discuten y discuten sobre proceso penal, sobre la ley contra la corrupción no tanto, pero yo sí les digo, mira, aquí lo que tenemos que discutir es qué vamos a hacer cuando esto no esté, porque realmente este Código Orgánico Procesal Penal es inconstitucional y no lo legitima que la Asamblea Nacional lo haya reformado en el año 2021. ¿2021 fue? No lo legitima eso. Porque más bien eso lo que significa es que esos señores se convirtieron en cómplices de la arbitrariedad. ¿Es de la arbitrariedad de qué? De crear una ley cuando no tengo competencia para declarar esa ley. Miren, y ya con esto termino. Los derechos individuales, sobre todo la libertad, es algo que se pierde cuando no se ejerce. Aprendamos a ejercer la libertad. Y estos son espacios en los cuales precisamente están hechos para el ejercicio de la libertad. Muchas gracias.